Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diana Cervantes y junto a mi compañero Francisco Monroy les vamos a presentar nuestro tema de proyecto final, que es detector de onda R de una señal DSG y su visualización en una interfaz gráfica. Me permito mostrarles el índice que se va a seguir en esta presentación. Para iniciar tenemos la motivación que las enfermedades cardiovasculares SB ocupan el primer lugar a causas de muerte a nivel mundial, que en 2016 la OMS reportó 15.2 millones de decesos debido a ese tipo de causas, que equivale al 31% de la población mundial, mientras que en 2036 se espera que la cifra ascienda hasta 23 millones. Entonces, como introducción, primero tenemos la situación en México, que el 19% de hombres y mujeres padece alguna enfermedad cardiovascular y el 30% vive con factores de riesgo a sufrir alguna ASB. Por eso es de suma importancia llevar un monitoreo constante del ritmo cardíaco. Entonces, el ECG es una prueba diagnóstica que mide la actividad eléctrica del corazón mediante el uso de electrodos de superficie que están ubicados en el torso del paciente. La señal cuenta de las siguientes partes: la onda P, que es la contracción de los ventrículos que inyectan la sangre de los atrios a los ventrículos; la onda complejo QRS, que inyectan los ventrículos la sangre hacia el resto del cuerpo pasando por las válvulas semilunares para posteriormente su cierre. La onda T corresponde a la relajación de los ventrículos y la onda U apenas es perceptible en deportistas. Se tienen las derivaciones bipolares, que son las partes de arriba, que constan de 3, constan de 2 electrodos de adquisición y uno de referencia, y las derivaciones monopolares, que son las partes de abajo, que las cuales cuentan de un electrodo de adquisición y uno de referencia. Entonces, los objetivos generales se tiene diseñar un sistema de adquisición y una interfaz gráfica que muestra la señal DSG, y como objetivos particulares se propone utilizar el sensor AD8232 para el registro de la señal, almacenarla en una memoria micro SD en un formato accesible para cualquier usuario, con los datos del paciente, que son su fecha, tiempo y sus datos en general; mostrar la interfaz gráfica, los datos del paciente con la señal DSG y el análisis realizado; implementar el buzzer, que sonará cada vez que se detecte un pico de la onda R, que es el punto más alto de la señal; e integrar un LED indicativo de muerte. Como metodología, se utilizó un sensor AD8232 para adquirir la señal DSG del paciente. Cabe aclarar que este no es un dispositivo médico, porque este circuito no cuenta con la seguridad necesaria para hacerlo. Su voltaje de operación o de alimentación va de los 2.5 a los 3.3 volts. Tiene un modo en rechazo común de 80 decibeles, lo cual es muy bueno. Una ganancia de hasta 100 veces la señal de entrada, y cuenta con detección de señales en corriente alterna y corriente directa. Se muestra un esquema de cómo se conectaron los electrodos en una derivación bipolar en el paciente, dos electrodos de adquisición marcados como A y B y un electrodo de referencia marcado con la letra C. Ahora, se muestra una dramatización del circuito que se utilizó. Como ya dijimos, se utilizó una derivación bipolar. Los electrodos fueron conectados a la tarjeta AD8232 mediante un joystick macho con entrada de 3.5 milímetros. Y esta tarjeta fue alimentada utilizando una tarjeta de desarrollo Arduino Uno y fue alimentada con 3.3 volts y el pin que va a tierra. La señal de salida de la tarjeta de 8232 fue ingresada a la entrada analógica A0 de la tarjeta Arduino Uno, y esta señal pudo ser vista a través del serial plotter del ID de Arduino en una computadora como la laptop que se muestra en la imagen. Para implementar el buzzer y el LED indicativo de muerte, se utilizó de igual manera la señal de salida de la tarjeta AD8232. Para el buzzer se utilizó un op-amp configuración cruce por cero, pero este cruce no fue por cero, sino por 1.5 volts, ya que es el voltaje reportado para la onda R de la señal DSG. Entonces se utilizó un divisor de voltaje primero, que va de 3.3 volts a 1.5 volts, y a la hora de hacer el cruce por 1.5 volts, cuando estas señales iguales, se va a permitir el paso de voltaje, que este voltaje se va a amplificar utilizando un op-amp no inversor, y este voltaje va a alimentar el buzzer de manera intermitente cada que se detecte una onda R en la señal DSG. Ahora, para el LED indicativo de muerte se utilizó una compuerta lógica inversora, la cual al detectar un 0
lógico para ausencia de movimiento cardíaco va a convertirlo en un 1 lógico, el cual va a alimentar dicho voltaje a un LED de manera intermitente, que en este caso es color rojo. Y como resultados tenemos el serial plotter de Arduino IDE para verificar que la señal DSG sea adquirida de manera satisfactoria. Posteriormente se tiene una interfaz gráfica de App Designer de MATLAB, la cual cuenta con dos gráficas. La primera muestra la señal bruta DSG, graficada entre muestras contra voltaje. La transformada de Fourier, que grafica la frecuencia respecto a la amplitud en voltaje. Una tabla que grafica los datos de voltaje y tiempo y cuenta con 4 botones. El verde de iniciar, que inicia la captura de los datos. El botón rojo detiene la captura. El botón azul exporta los datos de la tabla a un formato CSV con los datos del paciente que se introducen manualmente, que es el nombre, la edad, la masa, la altura, la fecha, y si se requiere presionar el botón IMC, que va a buscar el IMC del paciente. De igual forma, se tiene el botón morado que exporta la señal de la transformada de Fourier a un formato CSV con los datos del paciente que se hayan introducido previamente. Aquí se tiene la interfaz funcionando correctamente con la señal de DSG graficada, su transformada de Fourier, los datos en la tabla, así como los datos introducidos manualmente de la fecha y los nombres del paciente, y en este caso se requirió su IMC, por lo cual se muestra a continuación, y su nombre del paciente fue María Gómez. Como mencionó mi compañero, al presionar el botón azul se va a exportar un archivo CSV con la señal bruta de EMG, con los valores del voltaje contra tiempo de la misma. Al igual, se van a exportar los datos generales como nombre del paciente ingresado, su edad, masa, altura, el IMC y la fecha en donde se realizó la experimentación. De igual manera, al presionar el botón púrpura, se va a exportar un CSV, archivo CSV con la transformada de Fourier, los valores de amplitud y frecuencia. De igual manera también se exportan los mismos datos generales, nombre del paciente, fecha, IMC, altura y peso del mismo. Se muestra la comprobación del guardado de los datos en una memoria microSD. Los dos archivos CSV que se exportan se guardan en dicha memoria microSD, como se muestra en la ruta del buscador de la imagen en la computadora. Y los nombres por default de los archivos para EMG van a ser datos EMG- el nombre ingresado del paciente, y para el botón púrpura, datos TF- el nombre ingresado del paciente, que para ambos casos fue María Gómez. Se muestra ahora el funcionamiento del circuito. Como se puede ver en el video, se induce un 0 con los electrodos y el LED indicativo de muerte rojo se activa, por lo que se enciende, y el buzzer va a emitir un sonido continuo. Cuando se detecta la onda R, el LED no enciende, pero el buzzer sí emite sonido. Se muestra un código QR donde se puede ver el funcionamiento completo de todo el proyecto, tanto la interfaz como el circuito. Y como conclusiones tenemos que se cumplieron todos los objetivos del proyecto en su totalidad. Se diseñó y aplicó una interfaz de usuario, App Designer, para facilitar el manejo y visualización de los datos, así como el almacenamiento en una memoria externa. El funcionamiento del LED es de manera correcta y el buzzer activo igualmente. Cada vez que se active la señal, suena, así como que detecta cada vez que la señal ha tocado un 0, que representa la muerte del paciente. El almacenamiento en la memoria microSD resultó ser exitoso, de un formato accesible y comprensible para cualquier persona que cuente con un dispositivo electrónico. Y como trabajo futuro se plantea agregar un sensor de temperatura para cuantificar la temperatura del paciente y mostrar el valor en la interfaz gráfica. Asimismo, encender un LED de alerta cada vez que la temperatura rebase los 37.5 grados Celsius. También se plantea agregar en la interfaz gráfica un apartado que muestre el valor de la frecuencia cardíaca del paciente e implementar etapas de seguridad en el circuito para evitar posibles daños al paciente. Como agradecimientos queremos tomarlos para el proyecto UNAM de GAPA-PAPIME,
por el apoyo otorgado, a la Coordinación de Física Biomédica por habernos hecho llegar el kit de experimentación con el que se realizó el proyecto, y los profesores y ayudantes del grupo 3037 de instrumentación biomédica por asesorarnos en la realización de este proyecto. Se muestra ahora un poco de la bibliografía citada para la realización de su proyecto y muchas gracias.